buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Literatura Azul, de vuelta. Hoy tenemos un invitado especial, Simón Bravo. Gracias a todos por invitarme al programa, primero de todo. Gracias, Reggie. Gracias, Joaco, por invitarme al programa. No, Gracias por invitarme. Me encanta que vengas. No, muy bueno, ¿eh? Quiero decir que estamos todos muy contentos de que ya estamos empezando a tener nuestros primeros comentarios en YouTube de gente que comenta de las cosas que decimos. Así que nada, incentivo a Es verdad. en verdad, cualquier persona que escuche esto y que se anime a llegar hasta el final, esperamos sus comentarios, que da mucho debate para nosotros después en nuestros grupos personales, ¿no? Sí. O si no llega al final también pueden comentar. Sí, En el medio. incentivo eso también. Pero bueno, volvemos de vuelta para primero introduzco a todos a Reggie Ferrari desde Irlanda, Hola. Joaqueta Burgo, Joaquín Burgo desde Buenos Aires, Argentina, y acá Simón y Valentino desde Barcelona, disfrutando la cuarentena. Vivimos juntos, así que no la estamos rompiendo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Silvina Ocampo, un cuentito que se llama Cartas Confidenciales, muy, muy corto. Creo que ya desde el género del cuento, que son el tema de es un cuento epistolar. ¿Existe semejante cosa? Sí, Bueno, es un cuento epistolar. un cuento epistolar que ¿Qué es dura... un cuento epistolar? ¿Cómo? ¿Qué es un cuento epistolar? No, epistolar es el género de cartas. Ok. O sea, es una novela, un cuento que se cuenta a través de cartas que se mandan. Me encanta. Tipo Drácula. ¿Qué otro ejemplo? Boquitas pintadas de Manuel Puig. Es una novela que son todas cartas. Cartas, en, no sé, como más de 20, 30, y toda la novela son cartas mandadas en diferentes fechas. Me encanta. Creo que con vos hablamos algo de las cartas, o con vos, Reggie, también. A ver. De que las cartas son algo que cuando vos las mandás o cuando las escribís, y creo que por eso también el género gana un montón de contundencia, es que vos cuando escribís una carta debés contar propiamente el contexto a través de cómo la escribís y para qué la escribís, ¿no? Sí. Que ahora lo analizaremos en este cuento puntual, Cartas Confidenciales de Silvina Ocampo, si funciona de esa manera. Y otra cosa peculiar que me pareció del cuento es que volvemos de vuelta a una escritora argentina, ¿no? Obviamente a los cuatro nos conecta un país, que es Argentina, pero bueno, nos habíamos ido a Irlanda, al Reino Unido, y ahora volvemos a Argentina. Que acá justo tengo el cuento tengo un libro de la editorial de la hermana, porque Silvina Ocampo esto es Sur, el libro de Sur, que lo encontré justo acá en España, en una casa en la que solía vivir. Y un dato histórico que yo sé de Silvina Ocampo es que, bueno, obviamente es la hermana de Victoria Ocampo, una escritora muy famosa y feminista argentina, y que fue muy importante durante el siglo pasado. Y junto al grupo de su hermana, de Victoria Ocampo, que parece ser una mujer muy, muy dura y muy potente, y justo ayer estaba escuchando una entrevista de ella, era amiga de un montón de literatos súper importantes de Buenos Aires, al igual que en Europa. Y algo que me parece súper tremendo es que era amiga y formaba el grupo de los intelectuales de Jorge Luis Borges, Bioy Casares. Sí. Bueno, ¿No Victoria... estaba casada con Bioy Casares? Claro. Silvina estaba. Silvina. Silvina. Estaba casada con Bioy, pero estaba justo hablando de la hermana Victoria, que es la fundadora de la editorial Ok. y de la revista Sur. Y bueno, la hermana más pequeña, que eran 6, una era la mayor y otra era la menor, nada, se dedicaron a la literatura. No sé bien qué pasó con los otros hermanos, igual. Las 4 del medio. Las 4 del medio Vivían de su riqueza. Chequeame. Vivieron, la verdad, era una familia rica. Sí. Ellas eran, no sé si otras nietas de un virrey. Del virrey del virreinato del Alto Perú. Así que imagínate. Cuando robaron el linaje que tenía. Che, no sabía eso igual. Sí. Está bueno. Mira. O sea, eran de descendencia española. Claro. Sí. Bioy Casares también era ricachón, ¿no? Sí. Bueno, y Borges ya sabemos que sí. Claro. No sé, ¿ustedes tienen algún dato histórico más para contar de Silvinita? No, ningún dato histórico. ¿Vos, Reggie Pop? No, yo le había leído esta entrevista que les pasé hace un rato en el grupo de La Nación y que decía un poco esto que decías vos, Valen, que Victoria era un poco más tal vez rígida, dura,
y Silvina contaba en la entrevista que ella le tenía más como temor, digamos, la tenía ahí como, y se comunicaba fundamentalmente con ella a través de cartas. Nada de eso, entre otras cosas. Era una pesada. ¿Cómo? Era una pesada, básicamente. Una pesada. Le mandaba cartas. Le mandaba cartas de Bécar a Palermo, para no tener que verlo. No, pero Silvina Ocampo, ahora que lo pienso, cuando tenía 17 años se fue a París a estudiar y ahí fue que conoció a los pre-surrealistas como Brecht y Giorgio de Chirico. O sea, Giorgio. también fue una persona que logró codearse con la bohème parisina, que desde ya me parece una cosa súper loca. Y estaba en posición de hacerlo. Estaban posicionando hacerlo. Claro, exacto. Sí, totalmente. Sí, se llevaban 15 años ellas, me parece, o sea, era bastante. Y otra cosa que leí en la entrevista es que, o sea, Victoria se volcaba más a temas de la realidad, digamos, y Silvina se volcaba más a temas de ficción, si se quiere, o que Sí. abordaban más la imaginación, ¿no? Decía que no era una mujer política, que ella no tenía nada que ver con Ah, nada. ok, ahí va. Si eso puede ser real o no. No sé. Justo Sí, le tal cual. que supuestamente Gran todo- debate. Sí, es gran debate. Bueno, arrancamos con el cuento. Mira, Dale, vamos. según, o sea, el otro día estábamos hablando del título, ¿no? Y ahora que estás vos, Simón, también pregunto de vuelta, en este cuento que el título es Cartas Confidenciales, ya de una nos pone en un lugar, ¿no? Me parece. O sea, porque la vez pasada yo preguntaba, ok, ¿cuánto importa el título para un cuento? Y le pregunto para el cuento, Claro. en general para el arte, porque por ejemplo para la pintura pasa lo mismo. Las pinturas a veces tienen títulos que son poemas y a veces son títulos que dicen sin título. Para un cuento importa. Yo creo que en este además cuenta bastante, porque usa la palabra confidencial. Me parece que ya le da un peso a lo que vas a leer inconsciente tremendo. No, a ver, igual pienso en realidad que puede importar, o puede que no. O sea, un título puede ser a la vez parte del cuento, o si no simplemente un nombre que está por poner, o no puedes poner un cuento sin título. Pero en este caso, no sé la verdad que tanto peso tenga. No sé si nos dice mucho, cartas confidenciales, y vos lo empezás a leer y al primer nombre es una carta. No creo que Puede ser. Ahora cuando analicemos, quizás en el medio del cuento complemente la sale, trama. claro, podemos saber si complementa la trama. Pero me gusta igual el título, me parece repotente. La confidencialidad me parece algo bastante interesante, porque también genera toda la idea de que necesita el hermetismo de la superstición, me parece, de algo, de una persona o del poder de una idea, ¿no? Como de un secreto. Confidencial no es lo mismo que secreto igual. Pero bueno, no sé. Ahora, otra cosa que me llamó la atención apenas arranca el poema, que lo que hablaba con Simón ayer a la noche, era lo de que dice querida Piridiliana. ¿Nadie le llamó la atención ese nombre? Tipo, yo me A dediqué mí sí, pero no sé si capaz que era un nombre común en esa época, en ese ambiente. Claro, pensé lo mismo yo. Sí. ¿Significa algo en especial? Bueno, yo lo busqué y no significa nada en especial. Es más, puse Piridiliana, busqué sinónimos, busqué significado del nombre y no encontré nada. Pero después me puse a pensar palabras que se parezcan a Piridiliana. Y la única que me salió y que no es tan parecida es prestidigitador. ¿Qué es un prestigitador? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué? Prestigitador. No lo puedo. Prestigitador. ¿Pero es un nombre? No, es tipo es como un sustantivo. Es una persona. Acá dice persona que hace juegos de manos y otros trucos de magia, en especial si se dedica a ello profesionalmente. Acá, Vino Campo le puso No Liliana porque no lo sé, pero fue lo primero que se me ocurrió como pregunta. acá existe ¿qué es? Prilidiano. Prilidiano Puerredón, que bueno, Sí, me era sonaba de vecino. hombre a mí el nombre. Ahí está, era eso. Y la quinta de Puerredón estaba acá en San Isidro. Si bien es mucho más viejo, él Y bueno, puede que tenga algo que ver. puede ser que lo conozca. Recordando también que los escritores de Sur eran todos
tomaban mucho la tradición argentina, o la utilizaban todo el tiempo, los nombres también. Ahí va. Que venga de ahí el nombre. Sí, creo que esto es Liliana. sobrepensar las cosas, ¿no? Todo el tiempo un poco, pero bueno, creo que eso forma parte Estamos de... para eso. Estamos para eso. ¿Te quedó corto el cuento? Y quedé recalculando, pero ahora lo agarré esta mañana y le hice tantas anotaciones. Bueno, antes de empezar el programa, bueno, vamos a comenzar la carta en sí. Con respecto a lo que significa una carta, yo estaba comentando antes que empezamos a grabar que realmente este quizás fue el primer cuento de todos los que leímos que sí me generó una duda un poco negativa acerca de cómo trae a colación Silvina Ocampo la información del contexto, ¿no? Porque en el primer párrafo dice literalmente, desde los días de la escuela que no nos vemos, seguiste siendo mi amiga por carta y por teléfono. Ahora me gustaría verte porque te quiero y bien lo sabes. Se me hace raro que lo que ella va a incluir en la carta, la información que va a incluir en la carta, se toque por primera vez. Y de este modo, como que ella incluya a la amiga a la fuerza para contar esta historia, para traerla a la vida. No sé qué les generó a ustedes, o qué les generó en el general la primera carta con respecto a eso. Yo creo que es un mecanismo que ella utiliza para contar la historia. No sé si está del todo justificado, sobre todo porque en un momento me parece un poco extraño que meta un diálogo con guiones, Sí. algo que normalmente nadie haría en una carta, me parece. Mm. Pero en cuanto a la excusa para sacar el tema, creo que está bien, no me hizo ruido. Le escribe puntualmente para contarle que el bebé desapareció. Y ya había desaparecido, por lo que entiendo, la última vez que ellas se vieron, que fue en el bautismo de su hijo, ya había desaparecido. Sí. Pero no le pudo contar nada porque había mucha gente. Entonces le quedó por decirle que le mandó una carta contándoselo. Sí, me gusta la idea, pero ahora que lo pienso también es que entonces tiene que haber un motivo por el que de la nada trae la duda, ¿no? Y yo ahora cuando lo leí por segunda vez vi que en un momento ella cuenta algo de un beso en un baño entre esta persona. Sí, sí. En En un momento en el que ella, la que escribe la carta, era más joven y él era más viejo. Sí. Más viejo, en realidad sigue siendo joven, Sí. pero era más grande. Pero bueno, quizás puede ser a través del amor, que creo que al principio del cuento también hay una parte de amor, porque en el segundo párrafo decía, yo adoraba a Tommy. Sí. Que en ese momento, y como hablamos también, Tommy nos confundimos o pensamos por momentos de que es un error de tipografía casi. Sí, bueno. ¿Alguien más Yo le pensé pasó? que era un error. Yo también. Sí, sí. ¿Quién es? Sí, estaba confuso. Sí. Hay un error de tipeo también. Pero bueno, después Ujú. está ahí a propósito. Sí. No, me di cuenta también que era a propósito y también pensé que era un error de tipeo porque dije, bueno, me lo bajé en un PDF, quizá me bajé cualquier Claro. pelotudez y me enojé conmigo mismo un poco, pero re tranca. Pero bueno, ahí ya hay algo de amor. Yo adoraba a Tommy. Igual Tommy me da la sensación de que es algo más pequeño que Tony, ¿no? Ya la idea de que es un niño Tommy, no sé. Pues los Tomás. Yo creo que, a ver, en la lógica que tiene el cuento, Sí, cuando está por nacer el hijo de ella, Tommy ya es un bebé. Tommy, Don Tony, sí. ya es un bebé. Ujú. Y no sé si no es el padre de su hijo a la vez. O no sé si no es el padre de ella, en realidad. Porque la madre se casó con él. Yo entendí que era el padre de ella, ¿o no? Sí, Algo no, así. sí, pues dice que mi hijo saldría parecido a él. O sea, como su abuelo. No lo puedo creer, no me había dado cuenta de eso. Claro. Sí, no lo había pensado así tampoco. Yo entendí No que era sé. el padre de ella y después tuvo un romance con ella. Sí, Ah, se escu- sí, porque, o sea, en un momento dice que la madre se enamoró y se casó con él. Dice, se casó y se enamoró desesperadamente de él. No te deja entender muy bien si es que casarse y enamorarse lo hizo con él o si se casó con otro Claro. y se enamoró de él. Exactamente. Al margen de eso, igual más adelante también cuenta que ella en un momento tuvo esa historia en el baño fumando unos cigarrillos con él
y que él cuando ella se desmayó le dio un beso que le hizo despertarse, algo así. O sea, como que tuvo una cuestión ahí emocional, sexual, sentimental con los dos. Y yo pensé que era el padre de ella, pero bueno, no lo sé. No lo deja claro tampoco. Pero ella Yo dice todo el tiempo pensé que era imaginario. Nunca pensé que era una persona real. Pero bueno, ahí tienen. Yo flashé que era sí, que era imaginario todo el tiempo. Claro, No sé por qué. no, claro, no me di cuenta que era el padre porque en un momento cuenta que o sea, en el tercer párrafo cuentan que el viejo aparece en el ático. Esto trae un montón de preguntas sí. y solo quiero comentar de que yo no había pensado eso, así que todo este análisis va a ser jugado por mi recién cambio de opinión o recién entendimiento de cómo fue la trama. Todo lo que me estoy diciendo se derrumba. ¿No? Ahora pensé más en las cosas abstractas, pero nada, me copa eso. Igual puede ser. Es verdad que él dice encima que se parecería a él. Es medio oscuro en ese sentido, en el sentido de que él podría ser su padre y a la vez tuvo un romance con ella, siendo más joven. Porque si hubiese tenido el romance, cuando tuvo el romance con ella, él ya tendría que haber sabido que era el padre. O sea, él sabía que era el padre. Sí, sí. Sí. Pero al final lo que yo no entiendo es porque ella tiene un niño. Sí. Tiene un niño que es él. O sea, lo que yo entiendo del cuento es que es este Tony, que cuando se hace pequeño pasa a ser Tommy, y empieza a ser el que ella cuida. Pero ella a la vez tiene otro hijo, pero ¿no? ella, claro. Ella a la vez tiene otro hijo. Y él desaparece cuando ella da a luz. Da luz. Claro. ¿Será el mismo que empieza su vida ahora en el sentido... a ver. O sea, el mismo que ahora su vida transcurre en el sentido convencional, en vez de ir de viejo a joven, fue de viejo a bebé y ahora vuelve a nacer y va de bebé a viejo. No sé. Hagamos una síntesis porque tampoco de toda la historia. O sea, porque hay un montón de cosas que las estamos hablando pero no las contamos por ahí, ¿no? ¿Puedes hacer la síntesis que hacemos siempre al principio de contar? Sí. Es una familia que al parecer una familia acomodada, que bueno, todos los cuentos de este estilo se dan en familias acomodadas de Buenos Aires. Y un día la familia encuentra en la guardilla un señor grande, que se trata de indigente o de una persona pobre, pero no tienen ni idea cómo apareció en la guardilla. Y por una extraña razón, que no se llega a dilucidar en todo el cuento, que es algo que se analiza constantemente, mismo en la última carta de la amiga también lo analizan, no saben por qué se queda, o la familia lo adopta como si fuese un familiar de ellos, o parte de ellos. Entonces, a medida que van pasando los años, esta persona vieja empieza a volverse más joven, más y más joven, hasta que es un bebé y en cierto punto desaparece. Es eso el cuento, no sé si me quedó alguna parte. Sí, está bien. Sí, y después se genera una narrativa dentro de la primera carta que Paula le escribe a Priliana, que son las dos mujeres que forman parte de la correspondencia, y se forma una mini narrativa dentro de la primera carta que explican la vida de este señor. Que eso sí vamos a ir viendo ahora punto a punto, porque está buenísimo que me parece que en la primera carta, a través de la vida del señor, cuentan varios puntos que en el abstracto significan diferentes cosas. Por ejemplo, el estudio, el enamoramiento, el irse de la casa y el casarse, ¿no? Así que, nada, bueno, hasta ahora solo habíamos analizado los primeros 2 párrafos de la primera carta. Bueno, volviendo al cuento, lo otro que anoté fue eso que vos decías, Joaco, en contándolo. Apareció en la casa, según me contaron, porque ella no lo vio aparecer en la casa. Esto ya fue la primera parte que me dio muchas dudas acerca de lo que significa en el cuento, ¿no? Como cosa abstracta. De vuelta apareció algo, entonces es un elemento mágico, ¿no? O sea, claramente eso lo hace fantástico al cuento. Para mí es un cuento fantástico, sí. Sí. Es un cuento fantástico que hace aparecer un elemento mágico que es no humano. No es mágico, creo que es fantástico. O sea, hay una diferencia entre el género fantástico y el género mágico o mágico, no lo tengo muy claro en este momento, pero me parece que el género fantástico utiliza como escenario de los hechos la realidad, sí. O sea, el mundo en el que vivimos, y de repente, y el mundo en el que vivimos que se rige por las reglas que nosotros conocemos.
y de repente ocurre un hecho que es contrario a esas reglas, pero se lo toma como natural, ocurre, y no nos preocupamos. En cambio, en un cuento mágico o de realismo mágico, ya de entrada las reglas son otras. O sea, ya estamos hablando de un mundo en el cual, no sé, de la magia, hay dragones, hay ciertas cosas que no corresponden a nuestro mundo, pero Okay. son diferentes las leyes. Y acá me parece que es un cuento fantástico, más que mágico. Ocurre un hecho fantástico que no se corresponde con la realidad, que es una persona que en lugar de envejecer rejuvenece, pero toda su vida alrededor se desarrolla como si fuera normal eso. Salvo algunos comentarios que ni siquiera les dan crédito Sí, cuando alguien dice algo acerca de eso. sí, es verdad. Bueno, entonces claramente es un fantástico. Pero lo otro que estaba pensando es que no es la primera vez que sentimos o que escucho este tipo de historia, porque esta historia de que alguien crece, se hace más joven, por ejemplo, es la historia de Benjamin Button, que se hizo muy famosa porque Brad Pitt actuaba. Sí. Sí, exacto. ¿Eso Sí, me también? hizo acordar a eso. No sé en qué libro está basado, ¿eh? Pero está basado en un libro así. Benjamin Button, Ok. Me parece que sí. Bueno, lo estás buscando vos, ¿vale? Sí, un segundo. Bueno, no, solo escucho. pero pone acá Wiki, pero... Bueno, libro. Ah, sale. Un relato de F. Scott Fitzgerald. Bueno, no sabía. Se publicó por primera vez en 1922. Antes que este cuento de Silvino Campo. Antes que este cuento de Silvina Campos. ¿De qué año es? Es decir, el cuento. No sé, pero me imagino que en el 22 no... No sé qué año era tanto. Mm, No sé. 1970. No. Bueno, no sé. Sí, seguramente antes que Silvina Ocampo. Así que... Otra pregunta que me apareció, después la que dice acá que apareció en casa según me contaron, es también el pensamiento de cómo uno llega de la muerte. Me hizo pensar cómo es la forma de volver de la muerte y después me hizo pensar también lo que significa nacer, porque nacer también a la misma vez es venir de la muerte o no. Pero o no lo pensamos de esa manera o no es así. Eso es lo que me hizo pensar este elemento mágico. ¿Cómo es un elemento mágico esto de que alguien viene a la muerte? Entonces también es un elemento mágico, fantástico venir de nacer pequeño. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí. Yo creo que entiendo, Valen. Porque más hacia el final creo que lo reflexioné así, como que trata un poco, no sé, o yo lo veo así, este tema de la reencarnación o de cómo tal vez en una familia, porque todo se da en un ambiente muy familiar, se van como replicando, no sé, patrones, creencias, actitudes que pueden caducar o que pueden, o sea, ser tan fuertes que pueden renacer también, ¿no? Y eso se puede como manifestar como en ese cambio de, o sea, de muerte y de nacimiento de una nueva persona. O sea, muere uno pero nace otro. Entonces ahí como que no sé si se fusionan o yo lo vi así, pero yo eso lo interpreté. Cuando terminó el cuento fue un poco tal vez lo que más me trajo a pensar, o sea, que representa un poco eso, más allá de si sea real o no sea real. Eh, en esa ciclicidad, digamos. Sí, 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 sí. Que también, Em, claro, por algo mete la cuestión de que el Tommy o Tony desaparece cuando nace el hijo de ella, ¿sabe? Como una cosa cíclica ahí. Pero ¿dónde? Pues estoy pensando que en el arco de la vida, para hacerlo cíclico, hay dos puntos que se tienen que tocar y en este caso serían la vejez y la muerte con el nacimiento y la niñez, ¿no? O sea, en realidad como que quizás el cuento quiere ser la idea de que se unen esos dos puntos en el arco, ¿no? O que al final el arco cuando se hace así, también se puede hacer de la misma manera, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y aparte me parece que en un momento ella dice algo como que
los bebés son como los viejos. Mm. Hace una comparación entre los bebés y los viejos, cuando ella dice que me empezó a cambiar los pañales y que lo cuidaba y todo. Como si esos dos puntos que vos estás diciendo se tocaran. O sea, y pensando ahora, si eso fuese una de las reflexiones, ¿no? Que me parece que debe ser del cuento de cómo la vida eh, la llevamos a cabo por situaciones fisiológicas de que vamos de joven a viejo, al final tiene la misma forma si la hiciéramos al revés. Acá puede decir me esté confundiendo, pero creo que juega con los valores que tenemos dentro de la vida, más allá de cómo la creéramos, o los hacemos o no. Porque al final el señor Tony, Don Tony, tiene el mismo tipo de vida que la nuestra. Estudia, se enamora, Sí. tiene una familia. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, no me he dado cuenta de eso, pero es verdad, pareciera que el hecho de vivir la vida al revés no cambia las cosas que hace uno en cada etapa. Porque cuando llega el momento, o sea, estudia arquitectura, se recibe. sí. Y también, porque ahora lo vamos a ver, se generan adversidades, ¿no? A través de seguir siendo juzgado. Por ejemplo, cuando entra a la universidad y el profesor le dice, y no arranques esta carrera porque no vas a terminar porque te vas a ir al tacho antes. O sea, como si no fuésemos libres de esto. Y creo que es algo que vamos a hablar también cuando arranquemos la segunda carta, porque eh, ¿Libre creo de qué? ¿De prejuicio? sí, de prejuicio y cómo el mundo ve las cosas, ¿no? Cómo hay en diferentes tipos de miradas que, eh, que juzgan a las ideas. Yo creo que la segunda carta tiene una mirada mucho más real, más claro, mucho más de la realidad, que no cree en lo mágico y por eso, pum, la baja con comentarios muy, no sé, como Sí, muy... más racional por ahí. Pero sí, obvio que nadie está libre de ningún prejuicio. Eso es algo que te acompaña toda la vida. Por ahí es algo que quería reflejar también la escritora. Eh, pero bueno, como que todo está armado, ¿no? A lo largo de la vida todo está preestablecido. Para que a cierta edad hagamos tal cosa. Fumemos un cigarrillo en el baño o estudiamos en la facultad. También juega un poco con eso, creo. Como vos decías recién. Sí, sí, no, va con eso. Lo otro que quería agregar ahora, entre paréntesis, rápidamente, que el género sea epistolar, que sean cartas, hace esto, que dar puntos de perspectiva distintos, dar diferentes puntos de vista. Es un gran recurso para poder incluir diferentes personajes, ¿no? Me parece, que tengan Sí, diferentes... a mí me gusta esto que dijo Simón, lo que mencionó de los diálogos después, ¿no? Como que el formato de la carta es más que nada una manera, pero después dentro de la carta vos encontrás un cuento, porque tenés diálogos, tenés una historia narrada. Está bueno la forma de usar el recurso ese, de esa manera. Que lo habíamos visto de manera distinta antes porque en Lejana, que fue el otro cuento que analizamos en forma de carta, era más... No, era diario, perdón, me confundí. Era diario. No, Pero pero era está bueno diario, eso. se respetaba el diario. Acá escapa de la carta en Claro, sí. es verdad. Claro. Es como nada más como una estructura que contiene el cuento. Eso, ¿no? La Claro. carta. Pero es verdad que le Em, quita la estructura, ¿no? De alguna manera, ahora que me lo pongo a pensar en ese momento, dejo de pensar un poco que es una carta. Eh, Me gusta esa idea que una cosa contiene a la otra, claramente. sí, Bueno, también está bueno pensar, perdón, no, digo no, esto y ya está. No, está bueno pensar esto de que el que sean cartas te habilita justamente esa confidencialidad o intimidad que es muy parecida a la de un diario, creo yo. O Mm. sea, como a nivel intercambio entre dos personas y también pensando sí, en las formas de comunicarnos, creo que la carta, o sea, revela muchísimo de la intimidad de una persona. Entonces, desde ahí me parece que está bueno como lo que te da ese marco, esa estructura mm, en Mm. el cuento. Ups, Sí. nada, eso. sí, no, eso está buenísimo.
Y lo que quería decir es que en ese párrafo, siguiendo ese párrafo, también está buenísima la idea que en un momento dice que la abuela comenta que era un caballero la persona que aparece. Y que eso de alguna manera iba a hacer a las cosas simples o que daban augurios positivos de que esa persona forme parte de la familia. Y ahí me puse a pensar, para. Pero entonces era un caballero cuando era viejo, pero yo viéndolo al revés, de que si vos cuando sos niño sos un caballero, tenés presagios de que vos vas a crecer de un modo, no sé si la palabra es positivo, pero alguien que va a formar parte bien de la sociedad. ¿Se entiende lo que digo? Como en la adolescencia vos juzgás a alguien cómo crece y cómo va a seguir siendo en la historia, pero cuando sos viejo, ya decís, no, este viejo es un caballero, es un caballero para siempre, o es un viejo de mierda, y es muy difícil que un viejo salga de esa idea, ¿no? Claro, pero yo creo que cuando ellos dicen que es un caballero y que por eso lo dejaron quedarse y igual no lo sabe muy bien, ella dice, algo lo habrán visto, como Sí. yo quiero un caballero o quiero un señor pudiente o que era extremadamente halagueño, no sé, algo lo habrán encontrado que lo dejaron quedarse. No sabían que iba a rejuvenecer. No O sea, sabían. no, a mí no. Pero No, bueno, por eso no sabían. era un tipo bien y dijeron, Sí. bueno, se puede quedar. Pero entonces lo juzgan, eso es lo que quiero decir. Sí, claro. O sea, lo juzgan, eso que vos juzgás, si no sabías si no sabías en ese momento que aparece que va a rejuvenecer, lo juzgás como para siempre. Y eso no pienso un poco más allá, es juzgarlo sobre una actitud que él tiene. Entonces, esa actitud se va a desarrollar durante su vida, se desarrolla para el futuro, ¿se entiende lo que digo? Porque vos si sos un caballero a los 13 años desarrollás esa actitud, ¿no? Digo, no sé, me hizo pensar cómo funcionaría eso, o si tiene que ver también con la esencia, no con la esencia del humano, pero sino cómo el humano transcurre la vida. Quizás es ir muy allá igual, pero tranca. Así que nada, ¿ustedes algo para comentar de eso? No, a mí me gusta esto que decís, Valen, o sea, como me lleva a pensar de cómo uno cuando tal vez mira a una persona de mayor, digamos, o más, de más edad, piensa en una personalidad capaz más acabada y como pensar en, o sea, como en rejuvenecer y ir la vida como atrás para adelante, en cómo vos tal vez te puede despojar un poco del, no totalmente como dice Joaco y coincido, en que el tema del prejuicio nos acompaña siempre, pero si vos ya sabés que una persona llegó a vieja, digamos, con esas cualidades o con esas características de su personalidad, es por algo, digamos, entonces tal vez no vas a ponerte a juzgar o a mirar con tanto como hincapié lo que va a pasar desde su vejez hasta su infancia, digamos, lo estoy pensando al revés, me cuesta. Eh, pero bueno, son pensamientos que tengo ahora. Si mal no recuerdo en el cuento también, eh, como que esta situación que se da en la universidad, o sea, como que yo siento que el juicio viene más del de afuera que desde adentro de la familia, en donde pasaba un poco más desapercibido el tema de que él rejuvenecía. Nada, eso, me da esa sensación. Me gusta lo que dijiste, que cuando sos más viejo no se juzga ¿qué palabra usaste? Como determinante la actitud, ¿no? Eso quisiste decir. O sea, claro, cuando sos viejo ya como que ya está aceptada la situación. No, o no. Claro, como ya está, no sé. Va, lo digo desde mi perspectiva y mi experiencia, pero me da esa sensación. Que yo también, yo quería decir eso, lo mismo. Siento que al juzgarlo de viejo es distinta la mirada, ¿no? O el peso que se le pone también, en vez que da un niño. Un niño tiene todo un futuro por delante y si lo ves mal, si lo ves mal criado de alguna manera, decís, uy, qué bajón este chabón a los 25 años. Sí, tal cual. Sí, pasa. Pero bueno, Sí. vamos a ir al primer corte del programa y ya arrancamos con el primer elemento que sugestiona el cambio de edad, ¿sí? Ok. Bueno, bienvenidos de vuelta después del corte. Es para que alguien pague la propaganda ahí en No editing. para que pongas propaganda. Pongamos propaganda. Qué cosa, ¿no? Propaganda del market.
Bueno, nada. Y después, ahora lo que estamos hablando, arranca el primer elemento que pone la escritora para decir que hay un cambio de edad, ¿no? Como para sugerirlo. Porque queda claro hasta ese momento. No, ella lo explicita cuando, acá, de tanto verla a Don Antonio ahí en la casa divirtió, después de unos años, su rejuvenecimiento. ¡Pum! Ahí tenés. Claro. Antes no tenías manera de saberlo. Ah, no, cuando dice acá que ya no era tan viejo. Sí, o sea, lo intuís, se intuye de alguna manera, ¿no? También por el tema de que apareció en la casa de la nada. Bueno, más o menos, pero acá en el primer diálogo, que era lo que mencionaban ustedes, queda directamente explícito, por un elemento externo también, además. Un personaje cualquiera, un amigo del chaboncín, que le dice que está rejuveneciendo. Y ahí la abuela encima nos empieza a hablar a nosotros, o vemos un pensamiento de la abuela, creo, ¿no? O quizás es un pensamiento que le da a Paula, que es la chica que escribe esta carta a su amiga, y la abuela dice, qué raro es este viejo, ¿quién se fija a esa edad en las arrugas? Y la abuela como que tiene la misma respuesta que tiene después la amiga de ella, digamos, a quien ella le está escribiendo la carta, negando la situación. Me gusta esa idea. Pues no pasa nada. Sí. Pero acá no se da cuenta porque ella lo dice, es que no lo puede darse cuenta porque ella ya vive con él. También por el uso que creo que es verdad. Es una cosa de que vos te acostumbras a las cosas que tenés alrededor de alguna manera y cuesta más verlas. Y acá en este diálogo la abuela, ¿cómo se llama? Una meditación, no. Tiene una meditación que me parece que está muy buena, una reflexión que está muy buena, que dice, ¿acaso no dicen en la Biblia, no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos? Todos estamos en la misma situación. ¿Por qué llamarlo intruso, don Tony? Nosotros somos también intrusos. Y si lo somos, ¿por qué acusar a los otros con desdén de algo tan habitual? Y esa frase está buenísima. Me parece que está buenísimo. Me parece que está buenísimo y también ayuda a conectar a los dos arcos que estábamos viendo, ¿no? Que estamos viendo antes, o que estábamos hablando antes, de esta situación de que el arco de la vida común es así, niño pasa por el mejor momento y después baja a la vejez, donde la vejez y la niñez quizás son comparativos entre las dos partes del arco, y lo mismo al revés, como hace Don Tony desde la vejez a la niñez, ¿no? Y creo que la reflexión que conecta esos dos mundos, ¿no? En la situación de que, ¿por qué si mi arco de vida es de esta manera, tengo que juzgar el arco de vida de otra persona que es totalmente distinto? Igual ahí me parece que más que el arco de vida estaban juzgando la situación de estar alojando en su casa a alguien que no sabe de dónde viene. Algo ya de por sí raro, pero yo entendí que la reflexión está un poco basada en eso. O sea, es profundamente político ese comentario cuando dice, pero en definitiva todos somos intrusos. ¿Por qué entonces nos acusamos los unos a los otros de algo tan habitual? Sí. De ser intrusos. Si ni siquiera sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. O sea, como algo mayor todavía a la cuestión de que él recorre su vida en el sentido inverso. Claro. Sí, es eso, ¿no? Justifica un poco ese factor mágico como lo que lo justifica. Y dice, nada, si todos somos polvo y al polvo vamos, ¿qué problema hay con que esto sea, si él es lo mismo? Y yo creo que la palabra intruso se refiere a ser intruso en la vida misma, ¿no? Que cada uno es intruso en este lugar, pero no pertenecemos a este lugar, solo estamos espiando un poco. ¿A este lugar que te referís? ¿A la vida? A este plano corpóreo donde nosotros estamos charlando por una conversación por internet. Somos intrusos, vos no pediste nacer. Me encanta. Hace un rato, mucho más no te queda y ni nos vimos. No, ni nos vimos, flaco. Me encanta lo que dice, porque justo el otro día leía en otro cuento acerca de la vida, ¿no? Como que la vida tartamudea a veces, y entonces empecé a pensar, ok, bueno, entonces la vida tiene su propio carácter. Y si acá decimos esta otra escritora, Silvina Ocampo, nombra esto, significa como que la vida tiene su propia vida, en la que nosotros venimos a ser los intrusos, por ejemplo. O sea que la vida vive si vos no estás vivo.
Sí, pero no. Sí, sí, va por ahí. No digo que tenga una solución y fue algo que me puse a pensar el otro día, como si realmente nosotros fuésemos un intruso todo el tiempo. Y esto, más la reflexión, que no sé cómo se llama este tipo de reflexión que hace la narradora o el personaje, acerca de mirar la vida más desde afuera, ¿no? Porque dice, sos intruso acá, da igual si venís si vas de A y B o de B a A, siempre hay muerte en los dos extremos. Entonces como que le da una función mucho más, no sé, como que es el frasco que al final rellenamos de alguna manera. No sé, Claro. me da una Sí, sensación sí, así sí. extraña. Como que qué importa en definitiva. Sí. O sea, si la transcurrís igual. Bueno, es un pensamiento existencialista también, es válido. Es ponerte a analizar eso si querés, o sea, verlo con más profundidad. Pero es una forma de ver las cosas, ¿no? Sí, pero ¿qué más? No sé, tal vez otra persona no te diría que es lo mismo. Eh, no sé, vos tenés A y B y siempre hay distintos caminos. O sea, para recorrerlo. Este es el camino inverso, si querés decirle de alguna manera. Se recorre al revés. Para un existencialista puede llegar a ser lo mismo, como este es el caso. Para otra persona tal vez no. Pero bueno, ya nos estamos metiendo en algo súper filosófico, creo. Sí, sí. No, lo estoy anotando para la conclusión. Bueno, nada, ahí arranca el primer elemento para hacernos dar cuenta de que hay más movidas atrás de simplemente una carta. Que todavía yo no entiendo si es de amor o no. Che, me gusta esta canción, ¿eh? La carta. La carta en sí, ¿qué es? O Eh, sea, ahora que, bueno, no sé si lo podemos preguntar ahora, pero ¿qué sensación da? ¿Da de existencialismo, que sí o sí la da? ¿O da de para mí de angustia, angustia? sí, porque se fue. Claro. O sea, si querés decirle amor, puede ser de amor, tranquilamente. Él amaba a esa persona y ya no está más. De dolor. Sí. Sí, era claro. Sí. Tristeza, sí. Ay, mira eso. Todo esto porque dice que él antes de irse le dijo algo a ella, pero a la vez era un bebé. Era un bebé que hablaba. Sí. Claro. Y me puse a pensar, diciendo, pero claro, si él ya sabía hablar, Ujú. llegó a bebé sabiendo hablar. También se habrá perdido la capacidad del habla. Y luego, ¿no? Los niños van aprendiendo a hablar, o sea, tienen voz para hacerlo antes, pero van aprendiendo cuando van entendiendo el lenguaje. Pero él ya lo entendía de antemano. Sí. Tranquilamente puede haber sido un bebé que le dijo algo antes de irse. Bueno, sobre ese punto voy a decir que me parece que está buenísimo que en la literatura pasa y creo que debatimos acerca de los elementos que alguien decide usar, porque por ejemplo ese se suprimió, ¿no? En el cuento la idea de, ok, ¿sabe hablar o no este niño? Hay cosas que se dejan en la sombra para no tener que expandir, ¿no? Por ejemplo, también el que apareció de la nada, no se habla muy bien si fue una luz que hizo como un Big Bang y apareció un humano. No, apareció ahí, Apareció listo. ahí y de la misma Sí. manera no se habla de cuánto se sabe en la niñez Eh, o qué parte de la conciencia él tiene también, ¿no? A claro. mí, a mí esa parte me hizo pensar un poco en cómo funcionaría la mente en relación al cuerpo físico. O sea, como el cuerpo físico va de la vejez a la niñez y cómo funciona la mente en ese caso. O sea, si retrocede o puede en algún punto haber cierto paralelismo entre la mente de una persona adulta y la mente de un niño, por ejemplo. O sea, ya lo pensábamos por ese lado. También lo noté esto, ¿no? De que de Tommy cuando era bebé hacía comentarios como de viejo, básicamente. Creo que lo dice así, Ah, en sí. algún punto. No, es verdad. Em, pero me da a pensar un poco eso, ¿no? De, bueno, en este caso, ¿cómo funcionaría la mente? ¿No? Porque, o al menos yo me pregunté eso. O sea, no, obviamente ahí no queda como muy claro qué está pasando, pero me parece interesante, o sea, pensarlo así. También porque O sea, ahora llega el momento de que decide estudiar arquitectura y mi pensamiento sobre esto que decís, Reggie, es como, ok, bueno, si sos viejo ya sabes lo que te gustaría haber hecho el resto de tu vida.
que no es lo que nos pasa a nosotros, sino generan todas estas inseguridades a través de los años. No sé, eso es lo que digo, ¿entendés? Porque si arrancás con la conciencia de un niño, quizás eligió arquitectura sin saber que era una ciencia difícil, saber lo que le gustaba. Sí, no queda muy claro si él, si el proceso de su mente es el mismo de cualquier persona o si ya viene con una experiencia previa porque se lo ha hecho de ser viejo. Claro. No queda claro y parecería que no, parecería que va sufriendo un proceso mental equivalente al nuestro, que vivimos al revés. Claro. Pero bueno, tampoco queda tan claro. Creo que es un recurso de la autora claramente a que nosotros podamos pensar este tipo de cosas, ¿no? Porque también de cosas nos sugiere de, ok, podemos reflexionar sobre nuestro momento de vida, de cuántos años tenemos orgánicamente, con nuestro estado mental quizás también, ¿no? Y nuestra forma de decidir. No sé. Eso me gustó. Bueno, y después arranca, después de hablar de esto, de la existencia y de traer a colación el tema de que la vida al final somos intrusos en la vida y que da igual qué comportamiento tengamos en ello. Creo que acá hay algo de empatía también, ¿no? Que en la conversación de la abuela de decir, ok, es un intruso, igual lo podemos absorber en nuestra propia vida. Porque después trae, en el próximo párrafo, habla de que empieza a estudiar arquitectura y dice, no faltó quien se riera de él por haber empezado tan tarde el estudio de una ciencia tan difícil, ¿no? Y bueno, y él mismo dice, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y se compró una mesa de dibujo y empezó a dibujar, y pareciera que empezó con una gran actividad, o sea, no es que arrancó tranca, sino que arrancó con todo el furor. Acá yo anoté algo que dice en ese momento, que dice como si tuviera nostalgia de la muerte. Antes de que empiece el diálogo con el profesor, dicen, dibujaba planos de casas, de iglesias, sobre todo de bóvedas, como si tuviera nostalgia de la muerte. Y bueno, dando a entender que está explicitando más todavía que está haciendo el camino opuesto. Exactamente, pero es como si él hubiese, no sé, me dio la sensación de como si hubiese sabido lo que significó la muerte de alguna manera. Y sí, esa es la respuesta que yo también tuve en mi mente, pero mi segunda pregunta es, ¿por qué nosotros no tenemos nostalgia de la muerte si venimos de la muerte? ¿Cómo es? No sé si venimos de la muerte. No sé si es lo mismo. No es lo mismo, para mí no es lo mismo. A ver. Creo que no. No sé, vos, o sea, no es que pasás a estar muerto y pasás a estar vivo. No venís de la muerte, no resucitaste vos. No, venís de otro lugar. Claro. No sé si podemos pensar como que son iguales los lugares en el que uno está antes de nacer y el lugar en el que está después de morir. No sé. La muerte es el hecho de que vos te mueras. Me gusta eso. Tu cuerpo físico está muerto. No es que tu alma estaba muerta, revivió y se volvió a morir. Entonces en este caso sí sería lo mismo. Pues vendríamos de un lugar Si vos estabas muerto, te reviven y te volvés a morir, es como decís vos. Pero yo no creo que estás muerto antes de nacer. Pero pues justo ahora No existís directamente. Vos decís que el alma no existe antes de nacer. No, bueno, ella te está metiendo en algo mucho más filosófico que tiene muchísimos años de trascendencia religiosa que no quiero entrar. No estás muerto. Antes de nacer no estás muerto. Ok, no entiendo. Pero por ejemplo, no, sí, entiendo lo de la filosofía y también vale lo de Platón y vale de 400 millones de personas donde yo ni siquiera soy filósofo como para saber de esto, pero siento que la palabra nacer, de algún modo nosotros se la pusimos a lo de Al venir opuesto a la muerte. y como ¿Decís vos? pero a la misma vez si lo mirás de afuera decís, pum, acá estás vivo, ok, entonces pasás de la calle al supermercado y salís del supermercado, ¿entendés lo que quiero decir? En el peor de los casos, en lo más abstracto de todo. Y acá no me quiero poner la idea sí o sí, es lo que se me viene a la cabeza, es como, estamos en un lugar que es un vacuum, en el que yo pienso, no puede ser que la muerte termine con nuestra parte espiritual y yo me niego a pensar, y no creo en la reencarnación, pero me niego a pensar
de que todo lo que estamos aprendiendo en este mundo real, en el vehículo orgánico que son nuestros cuerpos, desaparezca después de morir físicamente. O sea, se me hace muy raro que todo esto de muy alto valor que estamos absorbiendo desde leer cuentos, analizar y pensar, desapareciera cuando morimos orgánicamente, donde el cuerpo se diluye en lo eterno y que nadie más nos pueda tocar. Entonces, por eso mismo creo que hay algo que viene con nosotros antes. Pero ¿por qué vas a pensar que... a ver, pensá en la vida y tiene dos extremos y antes de un extremo y después del otro hay lugares. ¿Por qué van a ser Sí. el mismo lugar? No, eso puede ser la otra teoría, que sean dos lugares distintos. Entonces, en ese sentido, él viene de la muerte y nosotros no. O sea, no es que Claro. nosotros también tendríamos nostalgia de la muerte. Bueno. No sé, esa era mi pregunta. Me hizo preguntar eso. Pero entonces nosotros podemos tener nostalgia de otra cosa. Y me pregunto ahora, ¿las cosas que dibujamos o creamos podrían llegar a ser símbolos de lo que nos trajo algo acá antes? Y eso sí tendría que ver quizás con la teoría de la reencarnación, ¿no? Porque acá dice, dibujaba planos de casas, de iglesias, sobre todo de bóvedas, como si tuviese nostalgia de la muerte. Entonces, eso es como la reencarnación, pero al revés, ¿no? O el karma, pero al Claro. revés. Entonces, trae a preguntar si realmente lo que nosotros hacemos, o si cuando encontramos la pasión que tanto nos rompe el corazón y no podemos parar, tenga que ver con lo que veníamos viviendo antes. Y sí, puede ser. Bueno, Sí, para mí es súper subjetivo, o sea, porque es algo que tiene que ver sí, con las creencias de cada uno. Sí siento que con respecto a la muerte en general, o sea, en Occidente me parece que hay como un cierto como halo de juicio muy grande hacia la muerte, que en Oriente no pasa tanto y se lo ve como algo tal vez más cíclico, más, o sea, mismo con el budismo y todo este tema de la reencarnación. Pero bueno, nada, no son más que creencias. Yo creo que está bueno poder pensar digamos, en este abanico como de creencias y posibilidades, más allá de si uno después individualmente lo toma o no lo toma para su vida. O sea, más que establecer hechos, es simplemente como pensar. A mí me gusta, por ejemplo, pensar en todo el tema de la reencarnación, etcétera, etcétera, más allá de no saber si es real o no. Me parece interesante en pensar como el viaje como más espiritual, como una cosa más constante, y lo corpóreo tal vez como algo pasajero, básicamente. Pero es mi perspectiva personal y es re personal. Eh, Nada, yo siento que es tal vez como dice Joaco, como un tema ya que se pone como re filosófico y como da para hablar un no, montón. ni hablar. Pero siento que fue un disparador, no sé, me gustó la palabra nostalgia al lado de muerte. Es eso, es como muy espiritual de parte de eso, por eso creo que lo larga. Yo siquiera no soy una persona que piensa tanto en ello. Bueno, y después tenemos otro diálogo justo después de eso, explica toda la parte de que va a empezar a estudiar arquitectura y habla con el profesor y el profesor le dice que no se gaste en empezar a estudiar porque está bastante viejito y no se sabe si va a llegar a arquitecto el chabón. ¿Cuál le tira? Despacio, despacio, que tengo para largo, para rato. Como le dije algo así en italiano, Ah, ¿no? sí, italiano. En Italia. Sí, está el dicho ¿Cómo es la italiano, pero no me traducción, acuerdo. Valentino? Lento, lento se va lejos. O sea, así caníbal, tirado Está bien, está bien. lontano. Em, ¿Y cómo le sí. dice? ¿Y qué le contesta? El profesor le tira una media, una boludez y le dice, en efecto, será mejor que se dedique al piano porque el lontano me parece bastante problemático de alcanzar en su caso. A lo que él responde, aprenda a hablar. No, sacara de... Me Genio. gusta que dice peinándose la lana del colchón deteriorado Ah, que es brillaba buenísimo sobre ese. su cabeza. Bueno, ahí se tira una poesía, ¿no? La Silvina. Sí, sí. Eso que es Eso que tiene el antes. pelo blanco. Yo, Antes que su pelo parecía la lana de un colchón deteriorado. Antes en la misma carta. Ah, vamos a arriba. Sí, sí. Che, Sí, lo y hice antes. Está bueno. bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, obviamente poniendo el abstracto, me lo imagino como
la realidad tratándolo de cerrar, o tipo frenar, o su ímpetu de querer consagrarse en su vida siendo cerrado por un académico, por una institución, ¿no? Tratando de ser bloqueado, y que él responda, aprenda a hablar, me dio una, no sé, me generó empatía con el personaje, porque me dice, mira, Sí. esa es la actitud, flaco, o sea, aprendí a hablar vos, chabón, yo me pongo a estudiar acá re tranca y no te metas en mi vida que ni me conoces. Bueno, no tan violento de esa manera, perdón, ahí me fui un poco a la No, pero mierda. tenía seguridad en lo que estaba haciendo. Claro, seguridad en lo que estaba haciendo. Eso en lo abstracto, y sumándole, y esto ya es una idea mía, lo del arquitecto. Yo no creo que Para se... vos es simbólico que haya empezado a Sí, estudiar arquitectura, sí. justamente. ¿No? Algo tan recto, algo que es tan fundamental, o algo que, no sé, que tiene tanto cálculo y que es de estructura, que es a largo tiempo, que tiene que ver con la vida, la arquitectura también. Sí, o puede ser una excusa también para poner que teníamos nostalgia de la muerte, como para poner ese elemento. Hacía bóvedas, que era arquitecto. Sí. Sí, es verdad, puede ser eso. Está bueno eso. Sí, está bueno eso. No lo había pensado. No, no sé. No me detuve mucho en lo de la arquitectura. Sí, en el diálogo con el profesor. Pero está bueno lo de las bóvedas. O sea, si lo usó con ese objetivo, el recurso me parece que está buenísimo. Me parecería sí, me parecería súper inteligente que lo haya usado con ese recurso. Pero bueno, nada, creo que esta es el segundo elemento donde entra en como la realidad en el juego, ¿no? Sí, sí, primero la cuestión del amigo que Sí. lo critica y después, o sea, como dos reacciones lógicas que uno tendría frente a un caso así. Sí, No la reacción de ella, que es negarlo y a la vez naturalizarlo, nadie se escandaliza porque lo va rejuveneciendo, igual es loco. sí. Y después también igual como la reacción de la amiga que le responde la carta, que le dice, no te hagas problema, te estás haciendo problema por cualquier cosa. Mm. Y nadie respondería a eso tampoco. Sí, exactamente. O sea, la reacción de ella, la que escribe la primera carta, me parece bastante lógica, bastante más racional que lo que uno responde, como si en realidad los irracionales fueran todos, o sea, su propia familia y la amiga negando la situación. Claro. Bueno, yo quiero entrar en ese tema, pero creo que lo voy a dejar para cuando llegue a la carta de todo. Bueno, acá empieza ya todo el cuento, casi se torna casi un cuento, ¿no? Del personaje adentro de una carta. Sí, sí, Que bueno. empieza a contar cómo se vuelve más joven, y hasta cuenta que se casa con una chica que se llama Rondita. Sí. ¿Se casan al final o no? Bueno, no importa. ¿Se casó? No, a veces no llegan a casarse. Ella le trae el anillo a él. Creo que le tiró el anillo por la cabeza. Sí, sí. Sí, Ronta. el compromiso. Bueno, Ah, ay, pero igual se casaron. Perdón. No, no pasa nada igual. No llegan a Sí, casarse porque ella se dio cuenta de la edad que él tenía. Ah, esto es ahí otro. va. No importa igual. Sí, la parte del amor es esta, ¿no? Que hablan un poco de... Sí, acá primero es el amor rechazado. O sea, introduce la larga parte que va de lujuria y de amor, la mete con un rechazo. O sea, el primero que sabemos de amor es el tema este de que se enamora de Rondita y le termina tirando el anillo por la cabeza porque no se banca Sí, la mentira o el engaño. pero después, claro, porque da la impresión de que él sabe que va a rejuvenecer. Si bien no está claro, a mí me daría la Qué impresión de que buena él sabe que va a rejuvenecer. Por eso también se pone de nuevo una vida mucho más joven y no le dice la edad. O se lo da a entender así de manera muy sutil. Sin embargo, después ella se va y cuando vuelve, pues ya cuando lo vuelve a buscar, ella está en otra etapa, ella está en la etapa en la que está con otras minas y no se Sí. preocupa y no le da bola cuando vuelve ella. Y más o menos por ahí es cuando se mete con la madre. Paula Sí. se llama la que escribe. Sí, Paula se llama la que escribe. Bueno, sí, después dice que se recibió y todo el mundo hizo una fiesta dentro de las casas, ¿no? Y después ahí justo dice la mamá,
Era el mes de diciembre de mamá, que era chiquita en esa época. Lloraba en su cuarto. Ah, no. Eso es cuando él... Ah, claro, entonces Ahí recibe. hay un detalle que no sé si ya lo salteaste o es por esa parte. Él habla de que cuando se recibe, no sé si es en esa parte igual, se recibe y hace un edificio en Tigre. Sí, Que decía que era muy raro y todos los miraban, porque era de estilo barroco. Barroco desde 1800, por ahí. O sea, el Cabildo creo que es barroco. Me gusta ese detalle de Tiruna de cuando era, no sé, o sea, hay algo ahí para mí que se puede indagar. Sí, creo que todavía no llegamos todavía, pero No sé dónde era. Creo que era por ahí. no, sí, era por acá igual, ¿eh? A ver. Mm, Pero bueno, es verdad, igual, claro, acá pasa lo de la mamá, que era chiquita en esa época, lloraba en su cuarto porque la niñera la dejó sola para espiar a las visitas. Acá es la primera vez que mete a la mamá de Paula, que después iba a terminar enamorándose. Y acá me causó gracia que dice, de aquella noche mamá conservó una neurosis casi incurable. Acá lo dice. Y me hace pensar si al final, después que la mamá se metiera con Tony, también es parte de la idea de, no sé, curar esa neurosis, ¿no? No sé, estos son elementos, no sé si le habrá pasado a la, y a la pasa autora que o él, no. él era el protagonista de la casa. Durante muchos tiempos, durante muchos años fue el protagonista de la casa y en ese evento, que fue tanta gente, que fue tan grande, que fue su recibida, ella queda afuera. Sí. Claro, queda fuera de lo más importante. Mm. Ni la niñera está con ella. La niñera se fue Sí, a ver qué pasaba. la verdad. Y bueno, y acá arranca que todas estaban La Pita Roca, la Paulina Acosta, estaban todas ahí para darle besos le al querían chabón, bajar la caña. le querían agarrar de una, porque le aparece la barbita y ya dice, ya es un hombre grande. Al final es joven en su propia vida, Claro, porque él se hace más joven, ¿no? claro, Dice un claro. hombre ya grande y no un chiquilín tonto. Bueno, después ahí dice, acudían a su oficina no solo mujeres en busca de planos, y dice que muchas se arruinaron por querer construir una bóveda sin disponer del dinero necesario. Eso me pareció raro. O sea, yo no lo entendí bien, quizás ustedes me lo pueden aclarar, pero creo que tiene que ver también con la idea de que, Bueno, claro, o sea, como que era como una arriesgar. cosa para entrar en contacto con él, sí, hagamos una boda y que se hagan sin plata. Sí, es como, exactamente eso, es como Como que que hasta eso llegaba sí, sí, su pinta, su sí. porte. Bueno, y así llegó la pubertad. Acá va lo de la mamá. Cuando mamá se casó y se enamoró platónicamente de él. A mí me confundió acá que pareciera que atraviesa primero por la pubertad y después por la adolescencia. Cuando yo en mi mente pensaba que no. a ver. O sea, que os digo, nosotros que atravesamos la vida de manera convencional, que vamos envejeciendo, pasamos primero por la pubertad y después por la adolescencia. Pero, ¿Por qué él atravesaría eso? a dónde sugiere que está en la adolescencia? O Dice, sea, ¿dónde dice? así transcurrió en los... Pero, acá dice, y así llegó a la pubertad. Cuando mamá se casó y se enamoró platónicamente de él. Y a la adolescencia, cuando la belleza de su rostro impresionó tanto a una princesa claro, perdón. Sí, Sí, como que de la está niñez. bien, sí. perdón. Sí. De una, pero también, entonces yo por eso no me quedó claro, entonces quizá lo de mamá, porque dice, y así se llegó a la pubertad, cuando mamá se casó y se enamoró platónicamente de él. ¿Se casó con él o no? No Claro, sabemos. ¿se casó con él o no? Bueno, con la pubertad de alguien no te casás con esa persona. Pero sí se casó con alguien y sintió la necesidad de al verse casado de tener un hijo, de tener Sí, alguien. acá también me cae la duda porque no dice que llegó, dice llego. No sé si habla de ella, no sé si está mal escrito esto. Y así llego a la puerta. Ahí No sé, está. A ver. no sé si está hablando de ella o está hablando de él. Una tilde, flaco. ¿Cómo cambia? Una tilde. Mm, Mirá Silvina, todo el día pelotudeando con ¿Ves? Jorge Luis y no me pone la...
Es verdad. Yo no sé, qué sé No, yo. ojo, puede ser eso. Y así llego a la pubertad. Por ahí será, no Está sé. bien, ahí llego a la pubertad, cuando mamá se casó y se enamoró platónicamente Ah, bueno, de la entonces, adolescencia. yo, Si no, no Entonces no sé, era el igual papá. sigue ¿O siendo sí? confuso. Sí, bueno, podría ser. No no, sé. perdón, creo que vuelve a reafirmar el tema de que es el padre, Mm, porque ella, Paula, llega a la pubertad. Ah, no, No, para entonces mí, no, claro, no. en el caso que y en el caso que ese sí, qué chino. y ahí- y así llego a la pubertad, y así llego en mi relato Sí. a contar la pubertad. Para mí eso se refiere Ujú. a la pubertad. En este caso sería la de la madre. No sé. Bueno, vamos viendo si se resuelve al final. Ahora que es más confuso que antes. Tranquilo. Entiendo esas cosas. Bueno, Pero no, Bueno, yo camino entre dos cosas y no sabes de qué lado entenderlo. bueno, acá me encanta la figurita que tira que dice, yo soy mucho de estas, y dice, impresionó tanto a una princesa que enloqueció por no poder besarlo. Me encanta. Eh, Y a la niñez cuando los juguetes electrónicos llenaron su cuarto. O sea, como que también fueron muchos años desde sí. que apareció el viejo en el altillo, que bueno, que era como una vida más antigua, por lo que cuenta, hasta que de repente ya ahora existen los juguetes electrónicos. Bueno, entonces Y esto las es figuritas espaciales, claro. como símbolo del Claro. adelanto y del avance tecnológico. ujú, De verdad. ujú. A mí me gusta hacer el contraste de que físicamente la persona es muy parecida cuando es niño a cuando es una persona vieja, ¿no? Que ahí dice, cuando el hombre es como un enfermo pequeño, que no se maneja solo porque es un niño arrugado de pocos meses. Como que somos arrugados, nos meamos encima, comemos la comida pisada. Somos bastante parecidos cuando somos viejos, cuando somos bebés. Ujú. Y ahí es No cuando podemos hablar. ese contacto entre esos dos extremos de la vida que vos decías antes, Sí. que si uno lo entendería como algo circular, se pueden superponer la niñez y la vejez. Sí. O sea, hay muchos puntos en común entre un bebé y un anciano decrépito que no puede manejarse y no puede valerse por sí mismo. Mm. Yo creo Sí, re. que esto también de los juguetes espaciales que decíamos recién, o las figuritas espaciales y los juguetes tecnológicos, además de mostrar de cómo cambia el tiempo, también es una idea quizás de lo que hablábamos antes, de que la mentalidad al final termina siendo como un niño. Y no es la mentalidad de alguien que tuvo toda una vida y tiene el cuerpo de También, niño, ¿no? claro. Porque si en realidad si viviste toda tu vida, después de 70 años vas a querer tener un juguete. O sí. Mm. Ahora, en el general no. No sé. ¿Por qué no? Yo quiero jugar un montón de juguetes. No sé, grande. Pero, Si pusiera de tiempo y de dinero, bueno, es divertido ir a eso es una filosofía, juguetería. cuando se dice sí o no, porque al final no conocemos ningún viejo que se compre hoy en día figuritas para completar el álbum. Pero también Vos porque no conocés. yo, Vos me conoces. no sé, estaría bueno que no juguete o algo, me siguen gustando. Sí. Sí, no, es verdad eso, igual. Bueno, y acá ya empieza a terminar la carta porque dice, son infinitas mis conclusiones. Es verdad que este hecho mágico hace infinito todo esto, ¿no? Y por primera vez vuelve a meter a Tommy, a M, dice, a veces rechazo la idea loca de que Tony sea Don Tony, que la N se hace transformado en M Claro, bueno, y el nombre en en esa niño. oración particular, yo hubiera pensado que ahí hay un error cuando dice, a veces rechazo la idea loca de que Tommy sea Don Tony y que la N se haya transformado en M y el hombre en niño. Primero dice Tony, Don Tony. O sea, como si Tony fuera sinónimo de Tommy, ¿no? Claro. Sí, entendí. Creo Como que está jugando con las palabras nada más. Está, la no palabra. sé, ya fue. Porque abajo lo vuelvo a decir, sí, lo de Tommy, o como a Don Tony. Tony. Y siendo que acá hay, siento que hay algo. Y me pregunto si las tres palabras rechazo la idea es también una cosa, una forma de distraernos a nosotros como lectores, ¿no? Y quizás por hacer una carta y ser tan personal y sea la idea de un personaje que ni siquiera es la autora, yo rechazo esta idea. Pero bueno, después nos da una pista y nosotros podemos creer lo que querramos, ¿no? De que Tony sea Don Tony, que Don Tony sea la parte donde
el Don Tony tiene su vida, y si que Tony sea lo de los extremos, en cuando se generaba la duda de quién carajo era Tony, si era Tommy. Claro, claro, claro. O sea, acá ya me estoy haciendo una enredadera mental tremenda. Pero bueno, Pero bueno, también es muy importante acá, Tommy ha desaparecido justamente en el momento en que yo he dado a luz. sí. O sea, eso es, me parece como un simbolismo muy, muy explícito y muy evidente. Decir, bueno, Y sí, desapareció cuando yo di a luz. sí. Mm, o sea, ¿en qué otro momento podría haber desaparecido? Y desapareció. O sea, está claro que no va a volver, que su vida ahí terminó. Claro. Entonces es como que se Desapareció aceptó, antes. se acepta entonces de una manera. Porque vos si alguien desaparece, si desaparece tu perro, lo salís a buscar. Ah, Claro. acá lo dejaron desaparecer y encima que era un niño, entonces vos no tenés la idea de que, por ejemplo, me dejó una carta y desapareció, sino que desapareció y es algo que quizás esto tenga que ver con la idea del mundo fantástico, de que se deja Mm. desaparecer. Sí, bueno, y dice, la última frase que me dijo fue, no me gusta que use minifalda ni vestido Buenísimo. transparente y para como un viejo re viejo. Sí. Bueno, quizás eso de viejo re viejo tiene la idea de que nosotros no podemos aceptar en la niñez, ¿no? O sea, en la niñez tenemos el mismo tipo de pensamiento conservador que en la vejez. No sé, o sea, para mí acá es un viejo. Puede ser. Bueno, nos vamos al segundo corte y volvemos y yo tengo algo para decir esto. Acá. Está grabando. Bueno, nada. Sí, perdón, yo quiero volver con esto de viejo, re viejo, por la idea de que me pregunta acerca de si cuando uno se vuelve, que empieza a juzgar y pedir, por ejemplo, la minifalda, como juzgarla de una mujer libre, o no sé si es libre la idea, pero se vuelve a través de la ignorancia, de cuando somos niños y de cuando somos viejos que perdemos algunas cosas, ¿no? O sea, al final, muchas ideas cuando sos viejo y el poco de idea cuando sos niño te genera el mismo tipo de pensamiento conservador con respecto a la minifalda. Sí, o también, capaz que más que ignorancia también cierta pérdida de la inocencia o la ingenuidad que está dada por saber cómo pasan las cosas o cómo funciona el mundo y haber conocido el mar y cómo, no sé, va una mirada por minifalda, con minifalda por la calle y a lo mejor la violan, le pasa algo, qué sé yo, y de repente se tiene conocimiento de que todo es una cagada y que todo funciona mal, y lo cruel que puede ser el ser humano también lleva a ese pensamiento conservador. Sí. No sé, por otro lado es algo muy típico de un viejo, decirle a una joven que no sabe si a mi vieja se le decía el padre, me acuerdo. Claro. O sea, creo que también es un elemento para marcar que él es un viejo. Y para poder decir ahí abajo, me dijo esto como si fuera un viejo re viejo, pero me lo dijo un bebé. Sí. O sea, Claro, yo creo que también lo veo así un poco como Simón, como que es una cuestión más de época tal vez y sirve para marcar el tema del tiempo. No lo asocio tanto al tema de pensamiento conservador, capaz esto, Valen, que si vos de niñez, vejez, eh, Puede ser. sí pienso que tal vez puede ser como que sí se puede dar cierta simpleza, siento como en el pensamiento o en la mente de un niño, en la mente de una persona vieja. Esto es re personal igual. Pero siento que lo de la parte de conservador más va más por un tema de época y de que otra Sí. cosa. No, es verdad. Y de marcar que es viejo, creo. Bueno, y acá, Bueno, bueno, me llama mucho la atención que ella dice, anda a freír papas y menciona el tema este de que fue la última frase. Entonces también como que le queda un poco de culpa a ella. Y vuelve a decir, bueno, nadie lo trajo a esta casa a Tommy, como a Don Tommy, ¿no? Como que nadie ahí se pasó de la pensaba. adolescencia y la infancia sin que ni nadie en la casa lo advirtiera. Sí. Estaríamos todos papando moscas. Claro, exactamente. Creo que esa es la reflexión más existencialista de por qué toda la carta, ¿no? De, ok, ¿qué estamos nosotros paspando moscas dentro de nuestra propia vida? Que no podemos ni percibir cómo pasan las vidas de otras Y la, personas. y, la, y la mía claramente está papando moscas también. También, ¿no? La mía, la Pridiliana que me responde y le dice, bueno, mira, a mí se me parece esto, otro.
no digo que sea lo mismo, pero bueno, más o menos, o sea, también, y la abuela también de ella, o sea, todos están papando moscas, su madre. Sí. Pero bueno, acá también dice, me pareció natural y a las pocas palabras dice sobrenatural. Entonces como que hay una mezcla de estos dos sentimientos. Claro, Que para mí, por todo lo que hace Silvina Campo en este punto, es todo el tiempo jugar con este péndulo de lo natural a lo sobrenatural, como si nosotros realmente nuestra vida se comportara dentro de lo sobrenatural y no natural todo el tiempo. Siento que lo sobrenatural, cada vez lo pienso más, está dentro de nuestra conciencia e imaginación, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Y después el último párrafo de su carta es, escribime diciéndome lo que pensás de todo esto. O sea, va a la razón. Dice, si el infierno existe, seguramente será el que acabo de conocer con la desaparición, que nadie confiesa en la casa de Tony. ¿No? Es como, al final ella sí tiene un infierno, tiene tipo un vacío de que alguien desapareciera. Sí. Bueno, ella lo amaba, ¿no? Por eso también tiene que ver, yo creo que este último párrafo tiene que ver con la idea de que había amor. Sí. Pero más de familia, quizás, creo. También creo que entra viste que dice, me dirás como la otra vez que me haga psicoanalizar. Y bueno, después se ve en el texto de la amiga. Entonces ahí te deja un poco la duda si Tony, Don Tony era imaginado o era real. Sí, es verdad. Me dirás como lo tengas. Anda. Esa anda me encanta. Sí, el andá punto es tremendo. Como si ya vaya a apreciar la parte de psicoanálisis que la mande que la amiga. Y bueno, y acá arrancamos la segunda carta, que es más corta, que dice, querida Paula, que en realidad en lo abstracto es simplemente una contestación a la idea en pura, ¿no? De cómo la idea sobrenatural que tiene un personaje, la otra la contrarresta con un nivel de... Sí, y a la vez, o sea, yo no había pensado eso que dice Marco, pero sí, la amiga tranquilamente está en posición de que todo lo que ella está contando es imaginario, porque le empieza a decir, ponete a pensar, ¿cómo va a ser que en tu casa aparezca un viejo y lo dejen quedarse por tanto tiempo? Eso no va a haber pasado nunca. ¿Te acordás cuando fuimos al cine a ver tan película el día que se armó? A tus viejos nunca hubieran permitido que eso pase. Como le empieza a mostrar elementos quizás para que ella misma se dé cuenta de que está todo en su imaginación. A lo mejor yo la pensaba bastante básica a la mía, pero puede ser que el tono de su respuesta sea para que la otra se dé cuenta de que en realidad todo eso es producto de su mente. Sí, pero... Venía dice, ¿no se dieron cuenta tus papis, nena, del peligro que ponían a toda la familia? ¿Qué querés que te diga? No. Básicamente es eso para mí la carta. Es qué querés que te diga. ¿Qué querés que te diga? Sí. ¿De qué me estás hablando? Porque al principio te dicen, encima, la leí a la carta como si me hablaras en chino, ¿viste? Algo que se usa... Me mata el... También si no ponen los signos de puntuación, Oh, la tilde. me parece buenísimo eso. Te complicás por nada. Yo nunca soñé que algo así podía suceder en tu casa, la verdad. Al final son más elementos para generar el contexto, me parece, ¿no? Sin Que embargo, nace después. era una, ahora que va esta parte de acá, en el caso de que haya sido una locura, era una locura de toda la familia, porque le dicen, Don Tony, del que oí hablar en tu casa, o Sí. sea que alguien, además de ella que está escribiendo la carta, mencionó a Don Tony, me daba sueño cuando me nombraban. Claro, me daba sueño, pero el que me lo daba sueño, que me lo nombraban, decía, o sea, lo que yo anoté y lo que se me hizo de esta segunda carta, es que en realidad Peridiliana es una persona que no cree en la magia. No cree en los hechos y por eso le da... Nadie del cuento me parece que cree en eso. Porque ella dice, a veces rechazo la idea loca de que Tommy sea Don Tony, pero a la vez dice que lo vio pasar de la adolescencia a la niñez, y que a lo último le cambiaba los pañales. Entonces, ¿cómo rechazas la idea si lo estás viendo? No sé, puede ser que sea un personaje imaginario, pero es verdad que toda la familia lo ve, o por lo menos hay de ese tipo de...
de cosas. Sí, bueno, yo creo que la última la carta también la utiliza un poco para eso, ¿no? Para dejarle un poco la duda al que está leyendo de si Tony existe de verdad o no, o es todo un invento. Creo que también ese es el misterio ese que hablamos siempre, o por lo menos en los últimos cuentos que leímos, de ese misterio latente que tiene que quedar un poco en las personas para que el cuento en sí sea atractivo. Claro. Yo creo que sí, que existió de verdad, y me parece muy, no sé, muy grande de parte de ella, de la escritora, poner a los personajes en ese pie de duda y de contradicción, hablando de algo bueno, que yo creo que pasó y que fue real, pero sin creerlo. Como tan atravesados o sea, tan con los pies en la tierra y tan atravesados por un pensamiento no mágico y no fantástico de la realidad que ni siquiera pueden creer lo que están viviendo, que está pasando. Claro. Como muy escépticas las dos. Sí. No sé, pero a mí también lo que me dio el segundo personaje, después con la frase que tira esta, hay otros perritos en el mundo, me conseguí otro más bonito, con la idea de que, bueno, si alguien desaparece, otra persona va a venir en tu vida, ¿no? Y eso me pareció un poco raro, porque Tony al final supuestamente es una persona que generó mucho amor con respecto a todo esto. Generó amor en otras personas, que por ejemplo si pasaran una vida de cualquiera de ustedes tres, yo también tendría empatía con esa persona, aunque no la conozca, porque ustedes lo amaron mucho, ¿no? Y entonces me pregunto si también esta fábula, esta Prilidiana tiene que ver con la idea de que, bueno, el mundo a veces, en lo normal de las personas, es solo para ellos solos. Como que hoy en día nos cuesta, y quizás es una crítica a la sociedad de que no podemos empatizar puramente con los personajes amados de otras personas también, ¿no? Al final forman parte de nuestro mundo. Sí, Porque no sí, sé, sí. yo no iría a buscar una persona así rápido porque desaparezca y olvidándola, ¿no? Igual a mí también un poco, quizás nada que ver, pero me hace pensar en dos señoras acomodadas de clase alta, bastante desinteresadas de todo, que han hecho todo, y le dice, mira, a mí me desapareció el perro y después otro, no hay tanto problema. Y me dice, no digo que sea lo mismo, pero no creo que esté tan lejos, como que no está tan lejos de lo que me pasó. Un chico molesta bastante, o sea, sí lo está comparando con un perro, en definitiva. De como que no les importa mucho nada, ¿Verdad? como una insensibilidad ahí, eh, que también forma parte, me parece, como base de ese escepticismo. Exactamente. Un poco impermeable a todo. Bueno, y después, nada, cuenta también lo de la iglesia, la de que se fue a confesar. Y acá me dio un poco de turbiedad, no sé si se queja de la iglesia, pero dice, el cura Piola, Sí. que, no, que nos confesaba, te decía, y otro pecadito, mi hija, ¿eh? Contame el pecadito, contámelo otra vez, haga memoria, como que eran las cosas que tenían que salir de ese momento, ¿no? Y a partir de ahí, Y era siempre el mismo pecadito que confesábamos. claro, ¿Qué era ese pecadito? ¿qué era? Y eso me hizo preguntar, me hizo pensar si era lo de Tony, porque después, eh, a continuación de eso, dice, me dijiste que fumaron un atado de cigarrillos encerrados en el cuarto de baño y que te dio un beso, como de cine, cuando te desmayaste. No sé, me genera toda esa idea de que hubo una sexualidad, un encuentro sexual entre él y ella, ¿no? De alguna manera. Y me pregunto si el pecado también tiene que ver con que realmente era su padre, que al final no podemos saber eso. No sé. Bueno, y ahí cuenta después el que era mayor que vos y después es que él no tiene ni pies ni cabeza. Que al final todo el cuento es eso, ¿no? Como, Sí, una pista de que al final la pero, autora hace eso. pero hay una fisura ahí de duda también en el discurso de la mía que le responde la carta, porque le dice que no entiende nada, pero que a la vez le da miedo, entonces no quiero ni pensarlo. Claro. O sea, como que un pequeño lugar a la credibilidad y a que todo eso que pasó puede ser real, hay. O sea, hay un pequeño germen de que sí, che, puede ser verdad todo esto. Si lo peor de todo es que me da miedo. Sí. Primero que esperas, no Qué bien. me da miedo. A mí me gusta esta reflexión que hace que dice, si a los hombres les diera por vivir como a Don Tony para atrás, ¿qué pasaría? Si un buen día ya niños desaparecieran, por lo menos no habría tantas sorpresas. Sabríamos cuánto tiempo van a vivir. Es genial, es genial. Lo de cuánto va a vivir me hizo pensar si
sabemos cuándo íbamos a nacer, ¿no? Me hizo esa pregunta existencialista y de la misma manera, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Podemos morir mañana o en 70 años o en 40 años. Pero sí podemos saber cuándo vamos a nacer. Me hizo pensar. ¿Tony sabía cuándo se iba a morir? ¿O no? Ahora con esto. Yo creería que sí, pero no sé, tengo mis dudas también. Porque, bueno, si él sabía su edad, sabía cuándo se iba a morir, ¿o no? Pues en un momento me parece que dice que sabe su edad. Sí, claro, ella pues, en su edad cuando se iba a casar Sí, creo que sí. Es verdad. Y esto me trae a pensar otra cosa más, de que en realidad si vos sabías que ibas a morir, es mucho más fácil encarar tu propia vida. Podés planear también, ¿no? De alguna manera. Sí, pierde un poco el sentido de la vida misma, si sabes cuándo te vas a morir. Pierde sentido. Lo que yo creo que, y que menciono siempre es que una de las certezas que tiene el humano son la fe, si sos religioso, tenés la certeza de que existe Dios, alguien manejando tu vida, y la otra certeza es la muerte. Y la certeza de la muerte también te genera la capacidad de acción, la capacidad de prever y de meditar los pasos. De este modo, quizás eso fue lo que le permitió ir contra el profesor que le decía, mira, no te vas a estudiar esto porque sos un viejito. Claro. De la misma manera que yo, mira, abandono este proyecto, abandono este tipo de amor, me mando a la lujuria, por ejemplo. Porque quiero disfrutar la vida sexual de los próximos 20 años, si fuese eso. O quiero estudiar esto que dura 2 años. Entonces, de algún tipo de la sorpresa, como lo menciona ahí, pero también se genera la posibilidad de poder proyectar más contundentemente. ¿Te gustaría tener los días contados? No lo sé, no lo sé. ¿No? Prefiero no saber. Yo creo que no. Loco, no. Pero bueno, eso de cuánto va a vivir es creo que es otro de los grandes tiros que tira la autora. Y bueno, y a la persona que contesta también le quedan dudas al respecto de esto. Pero y admite que no la va a tranquilizar. Igual importa poco, pero dice, así que chau, un beso para el nene y otro para vos. También no es que hay una resolución con esto, o sea... No, hay mucho huevo, no le pone tampoco, si vamos a ser sinceros. La da de baja bastante rápido. Más breve y concisa. Sí. No, es que lo que decía él, como que dice, mira, la verdad que no sé, me parece muy raro todo esto, si lo pienso más me da miedo, así que no, no te voy a tranquilizar mucho, chao, un beso. Claro, chao. A mí la sensación que esta segunda carta me da es que agarra un elemento mágico que alguien le ofrece, lo agarra y lo rompe contra el escritorio y ni no vimos. O sea, como que no... Me da la sensación de que es una persona de que no quiere divagar o pensar o hacer caso a lo mágico, que me parece algo súper, súper real también hoy en día a la sociedad. Quizá por eso este cuento escrito, todavía que lo leemos ahora tantos años después de que fue publicado, sigue siendo esta duda de, ok, bueno, ¿qué onda la diferencia entre las personas que son capaces de creer en lo esotérico, de creer en cosas de otro nivel, de nivel espiritual, de nivel cosmológico, lo que sea? Medio que acá lo trata de compartir con una persona que no cree en eso y lo quiebra, lo hace desaparecer y de alguna manera también va a influir en la persona que escribe primeramente la carta con la duda, ¿no? Es como nos pasa a nosotros estamos llenos de sueños, pero si yo comparto los sueños o las cosas con una persona que es totalmente racional, los va a romper de alguna manera. Para mí va más allá de la racionalidad o de creer en lo esotérico y tiene que ver con la cuestión de tener abierta la cabeza a una idea distinta que vos no pensabas o no. O sea, independientemente de que esa idea que venga de afuera sea sobrenatural o sea una cosa social, o sea, no sé, lo que sea, pero si estás dispuesto a abrir un poquito tu pensamiento para incorporar otro que no te esperabas. Y acá claramente no. Claro, acá claramente no. Pero ¿por qué le pone a un personaje que no? Porque al final esto es como termina la carta, vos te vas con la sensación de la segunda carta. Entonces como que la sensación es
que no hay magia para la situación. O sea, ¿cuál es la elección de la autora? No Es sé. que yo creo que pone como dos extremos también por eso. Una carta responde a la otra carta. O sea, la primera carta puede ser un delirio y la segunda carta puede ser más como un piedrazo y una bajada a la realidad. Entonces, yo no sé si, a mí no me generó este tema de la no empatía, o sea, yo lo sentí más como, y volviendo al título, o sea, que es una amiga que le confiesa algo muy íntimo a otra amiga, que sabe cómo es y qué le va a responder, y Eso, que tal vez es la única persona que la puede bajar a la realidad, justamente porque piensa totalmente distinto a ella. Eh, o sea, esa fue mi impresión, como que, nada, me gustó porque está bien, o sea, no sé, uno a veces espera tal vez como cierta reciprocidad en pensamiento, pero a veces también eso te puede como llevar a enroscarte tal vez más en ese pensamiento. En cambio, si vos tenés el contraste, digamos, eso también te saca un poco, te enfría. Eh, por eso, a mí, o sea, la parte esta, antes de que o sea, a mí lo que me pasó personalmente leyendo la primera carta es que cuando yo llegué a la parte en donde ella como que le habla otra vez a Priliana, a dónde está, no sé si estoy diciendo bien el nombre, eh, pero ¿quién podrá ahora quitarme las dudas que me retuercen en mis entrañas? Vos, tal vez, porque ves las cosas de afuera. Cuando yo llegué a ese punto del cuento, yo hasta sentí que me estaba hablando a mí, ya me olvidé que era una carta, o sea, era tan largo. Pero creo ¿Es que a mí que me pasó lo eso, mismo? yo sentí que me estaba hablando a mí Literalmente y lo ahí mismo me dije, pasó. estoy leyendo, me cuento una carta. Me había olvidado que era una Eh, carta. Me había olvidado que era una carta. Y creo que eso es clave porque ahí ella le está pidiendo que le dé su opinión y le está pidiendo ayuda. O sea, creo que en la carta está eso también. La angustia y el pedido de ayuda eh, ante una situación como desesperante. Y sí, totalmente. La otra, Prilidiana, como sea, la baja de un ondazo, o sea, le mete chiste, todo, así como. Pero bueno, qué sé yo, son formas tal vez, pienso, ¿no? Como que em, yo lo vi así, o sea, pero me parece que también se presentan como en dos extremos, entonces cuando se presenta un extremo, eh, la búsqueda de ese balance entre los dos extremos a veces es como ir al otro extremo, o vas a tener esos movimientos, me parece, en los pensamientos por lo menos. sí, sobre esto último que estás diciendo, me pregunto si también el tema de que haya otro extremo tan un poco más alejado, o sea, depende en cuán lejano esté el otro pensamiento, se genera la potencia igual, ¿no? En el choque de los dos pensamientos se genera la potencia de las dos respuestas, ¿no? De las dos personalidades. Al final los personajes en los cuentos en general o en las novelas también tratan de encontrarse con un puzzle donde sean tipo opuestos para generar la mayor cantidad de contradicción y, no sé, me pregunto, quizás ahí está la potencia también de la situación. Sí, exacto. Yo creo que en definitiva no es más que una amiga ayudando a otra amiga. O sea, como lo pienso así muy a grandes rasgos. Digo, bueno, es una carta pidiéndole ayuda y la otra respondiéndole como puede responderle. No sé, como más allá de. Y muy así de fondo. O sea, yo lo vi así el cuento. Fue como, bueno, tengo esta confesión, tipo, tira un centro porque estoy mal. Y bueno, eh, De una. Bueno, ¿quién no se sé, lo vi así. la conclusión del cuento? ¿Vas vos, Rey? Ya hablé un montón. Ah, no sé, conclusión. No, un poco lo que había dicho al principio. O sea, me gusta como la estructura de carta em, para sostener el cuento. Me gustó. Eh, Después, sí, me gusta esta idea que tal vez la mencionamos como que se toca en el nacimiento con la muerte y cómo eso se puede invertir y nos puede ayudar a pensar en un montón de cuestiones existenciales. Y sí, un poco esto que decía de los contrastes. Eh, Finalmente me pareció un cuento como bastante, no sé, simple en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como simple y, y más cotidiano, o sea, no sé, me gustó un poco eso.
y cómo ese trasfondo, digamos, de que a través de las cartas uno puede revelar su intimidad y puede pedir ayuda y puede abrirse em, más allá, o sea, digamos, de las personalidades o las formas de cada uno, ¿no? De pensar y de, eh, nada, eso, retomar un poco la carta como forma de comunicación me gustó. Y basta de hablar. A ver ustedes. Bueno, esa conclusión de la carta, me encanta. ¿Vas vos? A mí me gustó mucho, me parece una idea original, pero más que la idea, el abordaje. Me parece que vamos a meter dos personajes, uno escéptico completamente a lo que está pasando y otro que no es tan escéptico, pero que quisiera hacerlo. Por eso le pide ayuda Está bueno. a alguien que lo es. Y me queda un poco también la sensación de que da un poco ¿vieron el fantasma de Canterville? Que es una familia que se va a vivir a un castillo que hay un fantasma y buscan la manera de erradicarlo. Y en ningún momento se problematizan por lo sobrenatural del hecho. O sea, son modernos, son de soluciones rápidas y lo que quieren es sacarse el fantasma de encima. Chao, no les importa que un fantasma Sí. ni nada. Y acá como que pasa más o menos lo mismo, hay un hecho sobrenatural y les chupan huevo, o sea, lo que quieren es ir para adelante, continuar con su vida y con sus cosas, y ni se ponen a problematizar por eso, más que nada la amiga. Ella un poco sí, pero quisiera no hacerlo. Entonces, como que ese enfoque de una sociedad que de repente ante lo poco común, lo sobrenatural o lo fantástico, prefiere negarlo y negarlo, me parece una razón social del tema. Está buenísima esa idea. Y creo que mi conclusión va con respecto, tengo dos conclusiones, o sea, dos ideas que me quedaron pensando. Una es esa de que la idea de que, bueno, está representando una sociedad a través de una carta, a través de una familia representa toda una sociedad entera en la que hacen eso, en que se despreocupan por lo fantástico que es que alguien apareció y decrece, pero siempre con excusa de que es más importante que lo que ellos creen. O están como más enfocados en su vida personal, más que en la de su vida con respecto a una persona que tiene otro tipo de vida distinta, ¿no? Eso me hace pensar un poco si, no sé, en la empatía como sociedad de cómo la tenemos nosotros con respecto a otras personas y cómo la tenemos con respecto a esas personas en relación a otras personas, porque pensarlo de esta manera también genera que no lo pensemos en vivir en comunidad, sería como un problema que está súper, ok, está ahí, no es un problema, es un hecho que está alrededor nuestro, pero como que no se integra a la familia, así, no sé si lo contamos de esa manera, como que lo fantástico no logra penetrar en lo común, en el hombre común. Claro. Y eso me hace pensar un poco si nosotros como humanos a través de siglos vamos perdiendo eso también, o no sé si siempre lo tuvimos, pero calculo que sea cíclico en la humanidad, de que cada vez tenemos mucho más espiritualidad o tenemos mucho más esencias mágicas y después volvemos al raciocinio completo y na. Creo que va un poco así. Me hace pensar si, no sé, después obviamente transponiéndolo a mi vida en particular, como yo que soy una persona que sí sueña todo el tiempo, tengo poesía en mi cabeza todo el tiempo y todo lo asocio de esa manera, y si en mi autodefensa de separarme no separarme, sino de separar eso, involucrarme a mí, daña mis sueños o mi poesía mental que tengo todo el tiempo. No sé, esa es otra duda que tengo. Pero después la otra conclusión que me gustó mucho de lo que hablamos es el arco de la vida, ¿no? El de A llegar a B. Y que en este caso es al revés, y me parece que una cosa buenísima del cuento que me hace pensar es abstraer el arco de la vida. Generarlo, como decir, bueno, vamos no voy a decir B, digo, de A E, por ejemplo. Pero entre ese arco están A, B, C, D, E, ¿no? Como que hay mucho más puntos, quizás Z al final, y en el medio está todo el abecedario, y en cada punto están los diferentes puntos que son el estudio, el amor, la lujuria, la comida, el festejo, la depresión, la niñez, los juguetes espaciales y el paso del tiempo de la sociedad en sí. Entonces, mi pregunta es, ok, ¿cómo se ordenan todos estos puntos de A a Z o de Z a? ¿De quién dependen? ¿Depende realmente de la vida, como decíamos en un momento del episodio, el abstracto de la vida en el que nosotros venimos a ser un intruso? ¿O nosotros como intrusos traemos esto en la cartera y absorbemos
nos ponemos dentro de la vida y arreglamos el abecedario como nosotros queremos. ¿Tenemos la posibilidad también de generar el abecedario o ese arco como nosotros queremos? Porque al final esto terminaría siendo una pista como que, bueno, mira, si naces al revés, podés seguir teniendo una vida totalmente normal, con amor, con vida y con estudios y con profesiones y todo de hoy. Me parece eso súper pensar, súper para pensar, también para como decíamos en otros momentos, generar uno y tratar de ser capaz con los elementos que vamos aprendiendo a través de la vida, de los cuentos, de la poesía, o de la vida en sí, de las experiencias, ir agarrando esos elementos para atacar nuestras propias formas de ser intrusos en algo que parecía a través de este capítulo que estamos abstrayendo nosotros, que es la vida, ¿no? Eh, no sé, me pregunto si va a ser siempre un arco, si va a ser un arco con respecto al orgánico del cuerpo, que es indudable que el cuerpo en un momento va a tener menos posibilidad de pensar, pero más posibilidad de energía, va a cambiar, es algo orgánico y es algo que sí pareciera que es de la madre de la naturaleza y no es del intruso que viene a ocupar esa parte de madre de la naturaleza, que es el cuerpo que nos toca, ¿no? Eh, quizás me vuelvo medio súper meta cuento, siempre lo transformo y ya ahora la gente que lo debe escuchar siempre debe pensar que hago lo mismo con todo el mundo, pero siento que creo que estos cuentos siguen siendo contemporáneos, cualquiera sea la década en que se vea, es porque tienen una lectura de dudas de la vida o dudas de la conciencia o dudas de las emociones que tienen que ver con cosas que se van repitiendo a través de la humanidad, que no dependen del momento en que lo leamos. Pero bueno, esa es mi cosa que me quedaron. Sí. ¿Vos, Joaco? No, me hizo pensar más que nada en hasta qué punto el cuerpo o la parte orgánica, como decís vos, es algo utilitario de ir de acá para allá, y hasta qué punto nosotros mismos podemos reordenar esos escalones que en teoría ya vienen pautado en la vida. O sea, vas al colegio, después estudiás, después trabajás, después hasta haces tal cosa. ¿Hasta qué punto podés reordenar vos mismo esos escalones? No sé, tengo 60 años, quiero estudiar arquitectura, estudio arquitectura. Y al profesor lo descanso enfrente de toda la clase. ¿Entendés? ¿Hasta qué punto podemos reordenar ese tipo de cosas nosotros? Eso ya está pautado o que la sociedad ya tiene una línea establecida para nosotros. ¿En qué puntos podemos ir y volver y saltarla a distintas cosas? Si yo tengo 60 años y quiero comprarme unos juguetes, me compro unos juguetes y estoy todo el día comiendo cereales y viendo dibujitos, ¿no? O sea, me gusta pensar que se puede romper con eso. Sí, es verdad, está bueno. Creo que me quedo con eso. Me gusta eso de los escalones. Pero mi pregunta, y una pregunta a tu conclusión es, el tema de los escalones, obviamente no está puesto por nosotros mismos. Nosotros nos adaptamos a esto, subimos y bajamos esos escalones que ya están preestablecidos. ¿Pueden esos escalones cambiarse solo en nosotros, gracias a nosotros? Nosotros vamos a llegar a tener la potencia y la energía mental de decir, no, mira, yo estos escalones los bajo y subo de esta manera, o tenemos que esperar que la sociedad entera agarra esta conciencia, crea nuevos valores para nuestro sistema de vida y generar nuevos escalones. O también está la opción de, ok, de a poco cada uno va cambiando sus escalones, se anima a arriesgarse, generando nuevas escaleras con nuevas formas, y de algún modo eso va a informar a la sociedad a través de los años para cambiarlos, ¿no? Porque al final los valores con los que se construyen estos escalones son muy, muy antiguos, no son de nuestra parte. Entonces digo, bueno, con todos estos elementos que estamos aprendiendo nosotros mismos, con nosotros cuatro, a través de estos cuentos, nos dan las herramientas para generar nuestro destino, cómo vamos pasando esos escalones, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Porque digo, si no también pasa a pensarlo todo el tiempo en el abstracto y nosotros mismos vamos a seguir subiendo y bajando los escalones preestablecidos. Y esto no es una denuncia para nosotros. Bueno, pero eso es algo subjetivo y queda en cada persona, ¿no? Hasta qué punto. Y también yo creo que a medida que va pasando el tiempo, mismo la sociedad va venciendo esos escalones, los va separando entre sí. Yo creo que cuando Silvino Campo escribió esto,
los escalones eran mucho más rígidos que lo que son ahora, tal vez. Entonces uno tal vez tiene más libertad dentro de ese renglón en el que se encuentra de reordenar a su gusto esos escalones. En cuanto a lo personal, sí creo que por ahí compartiendo estas cosas o hablando todo eso nos da unas herramientas que por ahí otra persona no tiene. Pero bueno, eso ya es algo personal, creo. Creo que es personal, pero a la misma vez, o sea, y esto sin darle compromiso a la gente, también creo que tiene un peso que no es solamente personal. ¿Se entiende a lo que voy? Digo, si no hay personas que exageran en el departamento este de pensar o dialogar o ir en contra de las ideas establecidas, no se van a cambiar los escalones. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, no va a existir la idea. Pero bueno, nada. Muy buen capítulo. ¿Hay premio? ¿Hay premio para el que escucha hasta este momento o no? El último, Ahí va a haber premio. el que llegaba a las 2 horas y 20, le mandábamos un poema inédito escrito. ¿Podemos decir que el premio es un poema inédito de Simón? Me encanta, sí. Si alguien El invitado. nos comenta, llegué a este momento, quiero el premio, le mandamos un poquito. Está el riesgo de que este video se viralice y llegue a 600 poemas. Muy bien. ¿Sí? Bueno, chicos, vamos a estar esperando siempre a todas las personas que comenten cosas, como dijimos al principio, que nos hayan faltado del cuento, o también ideas sobre las que nosotros hablamos, que hayan más ideas que seguramente las hay. Bueno, nada, se disfrutó mucho. Gracias siempre por la literatura, gracias por invitarnos al programa, gracias Simón por invitarnos al programa. ¿Algo más para decir ustedes? Un saludo especial. No, gracias Simón por formar parte. Y gracias Simón por venir a que vuelva cuando quieras. Sí, gracias chicos.